Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos que están cada día sintonizando nuestros estudios bíblicos correspondientes al libro de Daniel. Estamos hablando y queremos ir despacio en el estudio de este hermoso libro porque es que el libro de Daniel, el contexto histórico es muy sustancial, es muy rico y la iglesia de este tiempo debe estar y ser conocedora de esa historia que contiene muchos paralelismos, muchas situaciones que se dieron allá en el tiempo con Daniel y que también se están dando con nosotros hoy en nuestro tiempo. Por eso, en alguna parte la sierva del Señor nos aconseja y nos dice que los libros que debiéramos estar estudiando hoy en este tiempo debieran ser los libros de Daniel y de Apocalipsis. Estamos en realidad viviendo, hermanos, los últimos días de la historia de la humanidad. Y solamente la Biblia, a través de Daniel y Apocalipsis, nos muestra en primer lugar cómo la palabra profética de Dios se cumple. Y en segundo lugar, cómo esa misma palabra profética que se cumplió en el pasado, se cumplirá también en el futuro. Y qué bueno es que estemos en esta ocasión estudiando este precioso libro de Daniel. En el estudio pasado, hablábamos que el imperio de Babilonia, que es hablar de Daniel también, provenía desde tiempos antiguos, desde tiempos de Nimrod, allá en el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Génesis. Sin embargo, también es verdad que desde aquel momento también Dios comienza a preparar un pueblo que comienza con la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Así que en esta ocasión vamos a ver la contraparte de Babilonia, cómo el pueblo de Dios comenzó a emerger en medio de las naciones de la tierra y cómo finalmente sucumbió ante las situaciones dañinas del enemigo en el pueblo, en la tierra de Canaán. Vamos a iniciar este estudio, invitándoles a que donde quiera que estés, eleves tu pensamiento al cielo y ora con nosotros. Nuestro eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta ocasión, porque tú, Señor, nos has dejado el contenido de la Biblia para que nosotros hoy lo podamos tener como una palabra profética cumplida, que para que lo podamos tener como algo que tú prometiste alguna vez y lo cumpliste. Y de esa manera entender que los acontecimientos que están por suceder de la misma manera se cumplirán, porque tú nunca fallas. Señor, en este momento queremos pedirte la sabiduría del Espíritu Santo. Queremos pedirte que tú puedas ser nuestro guía en el estudio de tu palabra. Danos entendimiento y comprensión para poder llenar nuestro corazón y nuestra mente del conocimiento de tu palabra a fin de prepararnos para los tiempos difíciles que están por venir. Eterno Padre, te pedimos en este momento el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio hecho por Cristo Jesús en el Calvario por cada uno. Límpianos de nuestros pecados y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En algún momento, cuando Tare había salido y había ido muy cerca de Ur de los Caldeos, que era una de las ciudades clave e importantes donde quedaba el territorio de Babel o el antiguo imperio babilónico, mis hermanos,
En ese momento Abraham recibe también el llamado después de que Terah había muerto en la tierra de Padán Aram. Y nos dice que Dios lo llama y le dice que vaya a una tierra que ni siquiera le ha mostrado en ese momento. Y es a partir de allí que Dios comienza a levantar a un pueblo que estaba casi sumergido en la idolatría de la religión falsa de Nimrod. Y Dios llama desde allí a una familia que estaba en medio de todas las fiestas idolátricas, para poder hacer de este pueblo un ejemplo ante las naciones. Y esa fue la descendencia de Abraham. A través de Isaac, después Jacob. Y en alguna parte de la historia de Jacob sabemos que cuando hubo una hambruna, sus hermanos habían vendido a José a Egipto. Y José se había vuelto un personaje muy importante e influyente en Egipto por la gracia de Dios. Ahora, en esa hambruna que hubo en toda la tierra de aquella época conocida, entonces Dios permite que el pueblo de Israel llegue a Egipto cuando tan solo eran unos 70 personajes o miembros de la familia. Les dieron la tierra de Gosén, una tierra bastante fértil para poderla trabajar, que quedaba más o menos en la delta del río Nilo, cerca de la desembocadura. Así que entonces viene José, a través de la gracia de Dios, por supuesto, llega con toda su familia en Egipto y se desarrollan. La familia comienza a crecer, pero cuando este pueblo comienza a engrandecerse, el temor de Egipto también comenzó a nacer. Y este pueblo, cuando sea muy grande, se nos van a rebelar y nos van a tomar por esclavos. Y antes de que eso suceda, nosotros los tomamos por esclavos a ellos. Y así fue como el pueblo de Israel pasa los últimos 430 años en Egipto como un pueblo esclavizado, haciendo el trabajo más duro que se podía hacer, por obligación. El Señor lo libera con mano poderosa de Egipto, y ya conocemos la historia, y los lleva por todo el desierto durante 40 años, hasta que cruzan el río Jordán, y entonces llegan a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Y ahora tenemos entonces al pueblo de Israel en el territorio de Canaán. Y comenzó la época de los jueces. Pero en un punto, imagínense qué tan influyente es el pecado y cuando nosotros no estamos cerca de Dios, los estragos que puede hacer el pecado en la vida de una persona. Que en algún punto ellos comenzaron a copiar lo que otras naciones cercanas hacían. Comenzaron a ver que tenían muchos dioses, comenzaron a ver cómo ellos adoraban a los becerros, cómo adoraban a los dioses que habían traído como herencia desde los tiempos de Nimrod. Y ellos comenzaron entonces a querer parecerse a los del mundo, a los de afuera. Y aquí quiero detener un momento, porque ¿saben qué es lo que está sucediendo en nuestra iglesia en este momento? Es que cada vez nos queremos parecer al mundo. Cada vez queremos vestir como el mundo. Queremos hablar como el mundo. Queremos comer como el mundo. Queremos hacer las cosas que el mundo hace, y aún así queremos seguir siendo y seguir llamándonos el pueblo de Dios. Y eso no puede ser así. La historia del pueblo de Israel es el mejor ejemplo que tenemos de cuando un pueblo se quita o se va de la presencia de Dios, va de seguro al fracaso. Y un día el pueblo pidió rey, y quisieron tener rey. Ya estaban cansados de los jueces, querían parecerse a las demás naciones. Las demás naciones tenían un rey, y ellos querían tener un rey. Y a partir de que el pueblo de Israel tuvo reyes, la Biblia nos dice que fue un caos completamente.
su primer rey, Saúl, fue un completo caos. Al final vemos cómo Saúl termina desobedeciendo a Dios. ¿Saben por qué pasaba todo esto? Porque los reyes de aquella época, los reyes paganos de aquella época, se creían dioses también. Y a veces exigían a sus súbditos adoración. Era el caso de los reyes egipcios, el caso de los reyes babilónicos, el caso de los reyes de las tribus extranjeras. Siempre se creían dioses, divinidades. Y Saúl, por último, termina haciendo lo que hacían los reyes malvados, los reyes paganos. ¿Qué hacían los reyes paganos? Tenían un séquito de astrólogos, de adivinos, de hechiceros, de brujos y demás. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel? Más adelante la veremos. Capítulo 2. Y también Saúl fue a consultar a una pitonisa, a una bruja, a ver qué le deparaba el futuro. Y esto era contra las prácticas del pueblo de Dios. Miren, mis queridos hermanos, que está llegando el tiempo en el que si usted es cristiano debe manifestarlo y debe demostrarlo. Si usted no es hijo de Dios, entonces vaya y disfrute del mundo. Porque si le voy a decir una cosa, estando a medias, con un pie en el cristianismo y un pie en las cosas del mundo, usted ni está disfrutando de ser cristiano, ni está disfrutando de ser mundano. Ha llegado el momento para que tomemos decisiones serias en la vida. Y me parece que este es uno de esos momentos. El pueblo de Israel, el rey, queriendo vivir una vida más o menos, temiendo a Dios y consultando brujos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Y la Biblia dice que Saúl murió. El segundo rey que tuvo el pueblo de Israel fue el rey David, que gobernó durante 40 años altibajos, con planes de derrocarlo. Su hijo propio quería derrocarlo, sin fin de situaciones adversas en las que gobernó David. Pero al rey David, más allá de ser conocido en la Biblia como el rey David, se le conoce también como aquel rey, aquel hombre humilde, sencillo, que le cantaba a Dios, que le declamaba a Dios, que le escribía poemas a Dios, que cuando caía en pecado y le dolía en su corazón, le suplicaba a Dios por perdón por medio de una canción o por medio de un poema. Cuando David estaba ante Dios, David no era un rey. David era como tú y como yo. Porque David sabía que sobre todo imperio y reino de la tierra impera el reino celestial. Y cuando nosotros tenemos claras esas cosas, cuando nosotros tenemos la humildad por principio en la vida, entonces logramos entender que el máximo a quien se merece la gloria, la honra, el poder y todo el honor se llama Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Su hijo Salomón, un gran rey que hizo el templo, eso sí, sobrecargó a los israelitas del impuesto. Ya el pueblo no soportaba, pero la ilusión de tener un templo hermoso con más de 2.400 músicos y cantantes era una cosa hermosa. El pueblo se sobrecargó y dijo: no importa, vamos a trabajar, haremos el templo. Pero resulta ser que cuando Salomón ha muerto y ahora le sucede Roboam, el pueblo comenzó a decir: oye, ya quítanos esta carga. Y Roboam, en vez de decirles sí, les voy a quitar la carga, dijo: no, les voy a doblar la carga de impuestos todavía. Y de allí proviene la división del imperio, la división del reino de Israel. Las 10 tribus del norte de Israel se separaron en un territorio cuya capital llegó a ser Samaria después. Y el reino del sur, solamente compuesta por la tribu de Judá y de Benjamín, llegó a ser lo que se conoce como el reino de Judá, y su capital era Jerusalén,
donde había quedado el templo. Pero el reino del norte siguió alejándose de Dios. No solamente se dividió de sus hermanos, las demás tribus, sino que siguió alejándose de Dios tremendamente. Fíjense, tan tremendamente que en los extremos del reino del norte habían colocado como límites los becerros, como Dios, el dios El o el dios buey, que era simbolizado por el buey, se llamaba El, que fue un nombre pagano que después Moisés utilizó para dárselo al Dios viviente. Y era representado en el paganismo por un buey, un becerro. Y les dijo al pueblo, oigan, este es nuestro Dios, no necesitan ir a Jerusalén, vamos a adorar a nuestro Dios por medio de este símbolo, pero lo haremos aquí en el reino de Israel. Los profetas envían duras lecciones, duros mensajes al pueblo de Israel. Y el pueblo judío, el reino judío, siguió el mismo camino que el reino del norte. El reino del norte, las 10 tribus del norte, en el año 721 los asirios finalmente, después de algunas incursiones, porque en el 748 entraron, y después varias veces entraron también, pero la última vez que entraron fue en el 721 a.C. y conquistaron todo el reino del norte de Israel. Se llevaron a las 10 tribus. Sennacherib se las llevó para Nínive y allá las esclavizaron. Los asirios eran déspotas, así que esclavizaron a las 10 tribus y estas se perdieron en la mezcla de todas las naciones. Pero fíjense qué interesante. Esta lección le debió haber servido al pueblo judío para ver lo que le pasaba cuando un pueblo determina alejarse de Dios. Estas historias nos deberían de enseñar a nosotros también que el que se aleja de Dios siempre fracasa. Y eso fue lo que pasó con el pueblo judío. No quiso ver los ejemplos, y unos 100 y pico de años después, en el 605, Babilonia invade a los judíos, al reino de Judá, y se lleva a los primeros que llegaron en el exilio, que era Daniel y sus 3 amigos. Se van en el exilio en esa primera vez que entra el rey Nabucodonosor, que era hijo de Nabopolassar. Nabopolassar y el reino de Babilonia, más o menos ahí por el 628, terminan de conquistar a Siria, que era el reino que les incomodaba un poco por el tipo de vida que llevaban y como había sido un imperio fuerte también. Sin embargo, ellos se fortalecen más y desde el 728 se comienza a engrandecer el imperio de nuevo, el imperio babilónico. Y en el 605 su hijo Nabucodonosor comienza con las campañas de conquista que llega hasta Judea, especialmente a la región de Judá. Y en esa primera campaña que llega hasta allá, resulta ser que dice, bueno, vamos a llevar a los que son más bonitos, que tienen cara bonita, a los que sean jovencitos, que sean adolescentes, a los que son de la clase real del pueblo, nos lo vamos a llevar y que sean súper inteligentes. Solamente a ellos nos vamos a llevar. Y entre ellos, Daniel. Y aunque de Daniel no se habla mucho, Ezequiel, por ahí 2 citas que habla de Daniel, aunque de Daniel no se habla mucho, se cree, Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I y II, él dice que Daniel probablemente era, o a la familia de Daniel había emparentado con la realeza. Y por eso es que es llevado entre los de la realeza, adolescentes, muchachos, jóvenes, guapos y sabios, para Babilonia. Y Nabucodonosor tiene que regresar rápido porque su padre muere. Así que tiene que regresar rápido hasta Babilonia y lleva utensilios que llevaron del templo del Señor y los pone en
en el templo de Marduk, probablemente, que era el dios de Nabucodonosor. Y no solamente aquello, mis queridos hermanos, sino que las conquistas y las situaciones de invasión continúan, porque en el 597 de nuevo invaden, y son 10 años que están por ahí cerca, hasta que en el año 586 finalmente destruyen todo lo que había quedado en Judá. Y de esa manera es que vemos cómo el pueblo de Israel en su totalidad, incluyendo al pueblo judío, terminan en el exilio allá en Babilonia. Qué terrible situación esta, mis queridos hermanos. El pueblo se apartó de Dios, y como resultado de apartarse de Dios, terminó en desgracia. El pueblo judío, había una profecía que más adelante será, y había una profecía además que estarían 70 años en esclavitud o en el exilio, y que después de ese tiempo habrían algunos reyes que facilitarían el regreso del pueblo judío a su tierra. Así que Daniel llega más o menos a Babilonia, allí más o menos en su adolescencia. Tendría unos 16, 17 años aproximadamente cuando Daniel llega a Babilonia. ¿Quién era Babilonia y dónde estaba situada Babilonia? Pues Babilonia, mis queridos hermanos, era un imperio que, como les dijimos anteriormente, viene desde Babel. Lo que pasa es que Babel es el nombre hebreo y Babilonia es el nombre griego. Sin embargo, ambos nombres significan confusión. El primer imperio babilónico, el babilónico antiguo, era un imperio que había cambiado todo, hasta se había inventado una religión falsa con tal de llevarle la contraria a Dios. Y cuando llegamos a la Gran Babilonia, vamos a ir descubriendo, a medida que vayamos avanzando, cómo la Gran Babilonia es una copia exacta del antiguo imperio babilónico. Es que, de hecho, surge en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo sitio, con las mismas costumbres y las mismas religiones. La Gran Babilonia, una ciudad que comenzó a ser fortificada y creada y embellecida a partir del año 628 aproximadamente antes de Cristo, y Nabucodonosor siguió embelleciendo después de la muerte de su padre en el 605, que él asume el cargo de rey, y sigue trabajando embelleciendo a la Gran Babilonia. La Gran Babilonia era precisamente una ciudad que queda en lo que ahora es el gran país de Irak. En la Mesopotamia, básicamente en la vega, en la ribera del río Éufrates, a uno y a otro lado, al este y al occidente del Éufrates, allí se desarrolló la ciudad de Babilonia. En aquella época de Daniel era una metrópolis muy grande que tenía más o menos un medio millón de habitantes. La ciudad hasta ahora se ha descubierto 8 puertas. Probablemente la intención era hacer más puertas. Sin embargo, 8 puertas, y en cada puerta estaba grabado el nombre de uno de los dioses de Babilonia. Es decir, todo lo que corresponde a Babilonia simboliza algo en la idolatría. Imagínense que cada puerta, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de carácter ha identificado la ciencia hasta este momento? Y yo les diría 8, pues es la verdad. La ciencia ha identificado 8 tipos de carácter. ¿Cuántas puertas tenía la Babilonia? 8. Y en cada puerta había un dios que corresponde con certeza a un demonio.
Y eso significa que al haber 8 tipos de carácter, así como nosotros vemos allá en las 12 tribus de Israel la bendición de Jacob a sus hijos, así vemos entonces una réplica, no de 12, sino de 8. Luego en algún momento les explicaré por qué 8 y no 12. Parece que Babilonia era un proyecto no concluido. Así que entonces lo que estamos viendo es una Babilonia que tenía 8 puertas, en las puertas el nombre de un demonio que era uno de sus dioses, y estos demonios encargados de trabajar en el carácter de las personas. ¿Saben qué es lo único que vamos a llevar al cielo cuando Cristo venga? Será nuestro carácter. Si no hemos puesto nuestro carácter en las manos del Señor, si hemos dejado que el enemigo domine nuestro carácter, entonces seremos uno más de los que viven en Babilonia. Pero miren qué interesante, que el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, el llamado a salir es de Babilonia. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida, nuestro carácter llega a ser dominado por el pecado y dominado por Satanás precisamente. Y cuando nos hace el llamado a salir de Babilonia, es a que dejemos de obedecer a Babilonia, a que arranquemos nuestro carácter del dominio del pecado de Babilonia y lo pongamos en las manos de Jesús para que Él lo comience a moldear. Básicamente ese es el llamado que Dios nos hace, a salir de Babilonia, a salir del pecado, a abandonar el pecado. Fíjense que la Babilonia estaba hecha tan seguramente, es decir, había un sistema de murallas tan bien y precisamente construidas, que probablemente las murallas frontales tenían una altura de unos 27 metros aproximadamente, una anchura de unos 6 metros aproximadamente, anchura de 6 metros, y era a doble muralla. Es decir, que después de la primera muralla habían 12 metros de espacio y levantaban otra muralla de otros 6 metros de espesor. Así que solo en las murallas habían 12 metros, más 12 metros de vacío que rellenaban con tierra y demás cosas, a fin de que cualquier enemigo que entrara se acercara a las murallas, sería imposible poder romper las murallas de Babilonia. Así de fortificada estaba la muralla. La vertiente del río Éufrates que entraba a la ciudad estaba muy bien, muy bien cerrada con puertas de hierro. En la punta, en la parte donde iba el agua, les habían puesto brea o una especie de petróleo, con el fin de que no se dañara el hierro. A la orilla, por la vega del río, habían levantado murallas enormes también, por si el enemigo lograba entrar por el río. Entonces habían murallas enormes que no dejarían que el enemigo pasara al centro de la ciudad. Era una ciudad que tenía la vega del río, toda la ribera del río, a uno y a otro lado, amurallados, donde podían cultivar y cosechar. De tal manera que si un enemigo se acercaba a la muralla y sitiaban, como antes tenían por costumbre los enemigos, llegaban a las ciudades, las rodeaban y se quedaban allí y dejaban salir, pero no dejaban entrar a nadie. Así que la ciudad, cuando se iba acabando la comida, cuando se iba terminando la comida, se iba muriendo la gente o hasta que se rendían por hambre y por sed. Así que muchas ciudades eran conquistadas sin ni siquiera hacer un solo ataque, con solo rodear la ciudad. Y en este caso, imagínense si un enemigo venía y rodeaba la ciudad de Babilonia, no había ningún problema. Ellos tenían la ribera del río donde podían cosechar, sembrar y cosechar sin ningún problema. Así que la estrategia de rodear a Babilonia y esperar a que se les acabara el alimento no era una buena idea para el enemigo. Así que tenemos una ciudad fortificada,
una ciudad apasionada de la idolatría, una ciudad que había crecido en extremo y tenía un rey que era un líder religioso y un líder político, Nabucodonosor. Y es allí a donde va a parar el pueblo judío. Allí es donde va a parar Daniel y sus 3 amigos. Qué interesante. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Es allí a donde llegaron a parar Daniel y sus 3 amigos. Ay, mis queridos hermanos, qué terrible situación para Daniel. Qué terrible situación para sus 3 amigos. Después de estar viviendo una vida de reyes entre la familia real de Judá. Después de ser personas que adoraban a un solo Dios y que miraban a su lado y el resto de la familia adoraban a un solo Dios. Llegar a ver a un sitio donde todo el mundo adoraba a diferentes dioses. Comían lo que querían, hablaba como querían. Y no solamente eso, les cambian el nombre en honor a dioses paganos de los babilonios. Para Daniel tuvo que haber sido una experiencia traumática y muy terrible. Sin embargo, Daniel llegó allí. ¿Saben que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez? O también significa juicio de Dios. Y Dios no lo prepara en Judá. Dios lo prepara allí mismo en Babilonia para que sea el profeta de reyes. Un profeta enviado para conquistar a los reyes. Qué tremenda situación, mis queridos hermanos. Lamentablemente, vamos a ver en el desarrollo del libro de Daniel cómo los reyes rechazaban el mensaje de Dios, pero que al final hubo algunos que escucharon el mensaje del Señor. Yo quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos. Vivimos tiempos en los que la iglesia y todos nosotros vivimos una vida como que quisiéramos parecernos más al mundo. En la iglesia cada vez más queremos vestirnos como el mundo, lucir como el mundo, comer como el mundo, hablar como el mundo, cantar como el mundo. A veces no hay mucha diferencia entre el mundo y nosotros. Pero ha llegado el momento que, como Daniel, como vamos a ver en el próximo estudio, va a llegar el momento en que, como Daniel, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que proponernos en nuestro corazón hacer algo especial. Tomar una decisión fuerte. Pero no podemos seguir sirviendo a 2 señores. Algunos podrán decir que soy muy grosero de la forma en que lo estoy diciendo. Pero mis queridos hermanos, es que nuestra iglesia, en los últimos años, lo que estamos viendo es una constante manera de tomar el pecado del mundo e introducirlo en la iglesia. Y algunos podrán decir que soy muy crítico, pero es que esa es la verdad. Y como hijos de Dios y como pueblo remanente del Señor, estamos llamados a hacer la diferencia, a ser diferentes, a tomar decisiones para bien. Es por esa razón que yo te invito a ti, mi querido hermano y hermana, a que vengas y tomes decisiones correctas en la vida. Al pecado debemos llamarle pecado. Y debemos abandonar el pecado. Daniel, en medio de Babilonia, tomó decisiones serias. Nosotros, en medio del mundo, debemos tomar decisiones serias. Cuando estemos en el mundo, no querremos ser como ellos. Debemos hacer la diferencia. Que el mundo se entere y que se dé cuenta que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, separada y consagrada para hacer grandes cosas para el Señor. Pero que no te confundan con el mundo.
Tristemente estamos viviendo en momentos en los que la iglesia misma debemos tomar decisiones serias y acertadas. Someternos a la maravillosa gracia de Cristo Jesús y dejar que Él sea quien guíe nuestras vidas. Estamos llegando a momentos en los que el tiempo no será más. Jesús está viniendo. La vida en las ciudades ya no es posible llevarla como un hijo de Dios verdadero. Debemos comenzar a salir de las ciudades y a buscar un lugar donde vivir y donde esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente muramos esperándolo, o probablemente estemos vivos cuando Cristo venga. No lo sabemos. Lo que sí debemos saber es lo siguiente: no podemos continuar tratando de mezclar la luz con las tinieblas en un mismo lugar. Debemos de tomar decisiones fuertes, permanentes, que tengan un efecto para siempre en la salvación de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. El Señor bendiga a tu familia. Y yo quiero terminar contigo en esta hora teniendo esta oración. Querido Dios, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre y porque tú nunca nos has fallado, Señor. Ahora, Padre bendito, te queremos pedir de manera especial que nos ayudes a abandonar el pecado, que nos ayudes a salir de Babilonia, a hacer la diferencia en este mundo, pero sobre todo a vivir para gloria y honra de tu nombre. Señor, ayúdanos para que como iglesia podamos ver las cosas que están mal y que estamos permitiendo. Ayúdanos para que como iglesia y miembros nos alejemos de aquellas cosas que están destruyendo nuestra vida espiritual. Querido Dios, ayúdanos a ser mejores cristianos cada día, a vivir bajo la sombra de tu gracia. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y te esperamos ver en nuestro siguiente estudio, en donde hablaremos acerca de cómo Daniel comienza su ministerio en la ciudad de Babilonia y las decisiones primeras que tomó en su vida en Babilonia para poder hacer la diferencia, para poder ser un joven diferente, un cristiano distinto, dando testimonio del Todopoderoso. Te esperamos. Que Dios te bendiga.